Bienvenidos mis amados hermanos, es un gusto nuevamente tenerlos aquí a través del canal de YouTube y bueno, estar compartiendo con ustedes las predicaciones. El tema de hoy se titula En medio del dolor. Vamos a escuchar lo que Dios tiene a través de su palabra que decirnos a nuestras vidas. Les invitamos a poder escuchar, retomarlo, estudiarlo, volverlo a reescuchar y pues que sigan ahí en casita escuchando la palabra de Dios, adorando, orando y poniendo todo en las manos de Dios. Él está en control, recuerden, Él siempre está en control. También los animamos y los invitamos, por favor, a que puedan seguir haciendo sus ofrendas, sus diezmos y las ofrendas a través del correo electrónico donations@luzyverdadmtl.com. Que Dios les bendiga y bienvenidos. Muy bien, mis amados hermanos, hoy les invito por favor a abrir sus Biblias ahí a Juan capítulo 11, el Evangelio según San Juan capítulo 11. Vamos a ver los primeros 6 versículos del 1 al 6. Así vamos a ir, después vamos a ir saltando un poco más y vamos a posteriormente llegar a los últimos versículos del capítulo. Vamos a estar viendo una historia muy conocida que se relaciona mucho con nosotros y se relaciona mucho con lo que el amor de Dios es para nosotros y cómo es que Dios nos ama. Vamos a ver ahí la historia de Lázaro, Marta y María, sus hermanas. Pero bueno, antes de llegar a la historia que vamos a estar viendo hoy en la Biblia, lo que sucedió ahí en el capítulo 11 del Evangelio de Juan, quiero compartir algunos datos históricos también, unos datos, números que yo creo que ustedes se van a relacionar o van a acordarse. Yo tomé de los datos históricos, de los de que me acuerdo que dije, bueno, yo estaba en tal lugar y me acuerdo que sucedió esto, me acuerdo que pasó esto, y son datos que yo bien me acuerdo que sucedieron. Les voy a dar, por ejemplo, el 11 de septiembre, no sé cuántos de ustedes se acuerdan del 11 de septiembre de 2001, cuando fue el ataque terrorista en Estados Unidos, en las Torres Gemelas allá en Nueva York. 2.996 personas son el dato que dice la historia que fallecieron en ese día, en un ataque terrorista. Después, en el 2003, no sé si ustedes se acuerdan, en el 2003 50,000 personas quedaron heridas, 35,000 personas murieron y 80,000 personas quedaron sin casa, se quedaron sin hogar. Fue en un terremoto allá en Bam, en Irán. No sé cuántos de ustedes se acuerdan, ahí en el 2003. Unos años más tarde, 2004, 2005, recuerden el tornado que se hizo, un tornado, fue un maremoto que después sucedió allá en las islas o en el Océano Índico, allá en Tailandia, el maremoto que creó un tsunami donde más de 260,000 personas perdieron la vida. ¿Cuántos millones de personas, no sé si se acuerdan ustedes o recuerdan este dato, murieron en el Holocausto? ¿Cuántas personas han muerto ahora por lo que estamos pasando, esta tragedia del COVID-19, lo que es el coronavirus? Y no solamente eso, dentro de la misma cuarentena sucede este terremoto allá en Zagreb, allá en Croacia, y tantas cosas que uno empieza a pensar, wow, todo esto es lo que está pasando. Y como les decía la primera vez que estuvimos grabando las predicaciones de marzo, que ya no hemos podido reunirnos, todas estas cosas, y apenas vamos en los primeros meses del año. Ahora, no solamente eso, pero estadísticamente se dice, ahorita no sé realmente cuántas, pero estadísticamente se dice que más de 150,000 personas mueren diariamente. Más de 150,000 personas mueren al día. Y les voy a decir esto y quiero que se lo graben, quiero que lo escuchen, hermanos, y que lo pongan en su corazón, escríbanlo si quieren, pero medítenlo, memorícenlo. En todo esto, hermanos, Jesús sigue reinando, Jesús sigue teniendo el control. Nuestro Dios de eternidad, en soberanía, en sabiduría y en gracia, sigue teniendo el control de todas las cosas. Él es capaz de controlar, Él es capaz de explicar todas estas cosas que están pasando y corregir el rumbo, corregir lo que está sucediendo en nuestros días. Los números, de hecho, estos son números, hermanos, y ustedes a lo mejor dicen, bueno, son números, pero no pueden movernos este tipo de cosas. O pensamos, wow, esta historia, esto que pasó, y sí pensamos en los números, pero cuando nos toca a nosotros personalmente, ahí es donde nos mueve. Cuando una madre se enferma, cuando un hijo está también contagiado, cuando nuestros hermanos están sufriendo, cuando tu esposo, están pasando por este tipo de dificultades, o cuando un hermano tiene algún accidente, entonces ahí es donde decimos, wow, esto sí me está afectando, como ahorita nos está afectando estar encerrados en cuarentena, estar todos confinados, y pensamos, ¿cuándo se va a acabar esto? ¿Cuándo va a pasar ya todo esto? Y vamos
vamos a regresar a la normalidad. De hecho, no sé cuántos de ustedes se han hecho la pregunta ya, ¿cuántos de nosotros nos hemos o en alguna forma nos hemos hecho esta pregunta? ¿Por qué Dios no hace nada al respecto? ¿Por qué Dios parece como que se está tardando? Parece como que se está tomando su tiempo y no sabemos qué va a pasar. Algunos ya hasta están diciendo, ahora esto todavía va a afectar económicamente, esto va a afectar los trabajos, va a afectar a las personas. Y entonces empezamos a esperar, a concebir ideas y qué estará pasando, si Dios nos va a ayudar, si Dios está con nosotros, qué es lo que está sucediendo. Y no sé, y esto es solamente un ejemplo, pero ustedes pueden tal vez tener muchas más cosas. No sé cuántos nos estén viendo en internet, ahí en el canal de YouTube, pero tal vez ustedes están esperando en casa y quieres tener un hijo con tu esposa, con tu esposo, quieren tener hijos y no pueden. ¿Cuántas veces han abortado de una manera inexplicable o espontáneamente y no pueden tener hijos? Y dices, ay, ahora con lo que está pasando, no sé realmente si vamos a poder tener hijos. O estás queriendo casarte y dices, si saliendo no he podido casarme, encontrar una pareja, ahora que no puedo salir, peor tantito. Pero uno está pensando, ¿por qué pasa estas cosas? O a lo mejor estás pensando en un hijo descarriado, una hija que se salió del camino del Señor y ahora andan por malos pasos. Y te piensas, ¿qué está pasando, Señor? Yo quiero que mi hijo, que mi hija, mi papá, mamá, mis hermanos, que acepten a Jesús y no está pasando nada. Estás esperando, no sé, a lo mejor solamente estás esperando que se acabe la cuarentena nada más. Y empezamos, como le digo, a tener un poco de pensamientos en nuestras vidas, en nuestra mente, de si estamos bien, qué está pasando. Pero les voy a decir algo y quiero que lo graben también ustedes, que lo guarden ahí también en su corazón, que lo escriban. Hermanos, con Dios un tiempo de espera nunca es un tiempo perdido. Otra vez, con Dios un tiempo de espera nunca va a ser un tiempo perdido. Y te voy a decir algo, se los dije desde la primera predicación que hemos hecho grabada, que no nos podemos reunir. Dios se preocupa por ti. Dios se preocupa por ti, hermano. Y para mí es apasionante, hermano. Realmente es una emoción poder venir con esta confianza. Jesús lo dijo ahí en Mateo capítulo 10, versículos 29 al 31. Jesús lo dijo, lo tenga la Nueva Traducción Viviente. Él dijo, ¿cuánto cuestan 2 gorriones, 2 pajaritos? ¿Cuánto cuestan? Dice, no solamente cuestan una moneda de cobre. Sin embargo, Él dice, les digo esto, dice, un gorrión puede caer al piso sin que el Padre lo sepa. 2 pajaritos y Dios está en control de eso. Y dice, ¿y cuántos de ustedes? Dice, cada cabello de su cabeza están contados. Y dice en el versículo 31 el Señor Jesús, así que no tengan miedo, hermanos. No tengan miedo, dice el Señor Jesús. Para Dios ustedes son más valiosos que una bandada de gorriones. Y aún así Dios está desde el gorrión más insignificante, el pajarito más insignificante, hasta todos los cabellos de tu cabeza están en el control de Dios. Está en el dominio magistral y universal de nuestro Señor. Hermanos, yo tengo 4 hijas, amigos que nos están viendo ahí en YouTube. Tengo 4 hijas. Y les voy a decir, mi esposa para peinarlas, para trenzarles el cabello, para dejárselos bien, sin que ningún cabellito se salga, se tarda alrededor, haciéndolo con medida, ¿verdad? Y con cuidado, se tarda alrededor de 2 horas. Nada más en peinar a las 4 hijas. Ahora, ella no está contando los cabellos de sus cabezas. Imagínense para contar el cabello de 4 niñas. No creo que tuviera tiempo, pero te voy a decir algo. En lo que mi esposa está trenzando el cabello y está haciéndoles el peinado a las niñas, yo estoy seguro que Dios ya tiene contado los cabellos de sus cabezas. Y así, hermanos, así en un mundo así de difícil, con estas estadísticas, tenemos un Dios así de poderoso. Un Dios así de fuerte, así de sabio, todopoderoso, que todo lo sabe, que todo lo puede. Entonces quiero poner en el escenario ahora que vamos a entrar en materia y quiero ponerles en escenario lo que está pasando ahí en Juan capítulo 11. Marta, María y Lázaro, su hermano, ellos eran personas, eran una familia que tenían una buena relación con nuestro Señor Jesús, que tenían una relación de amistad, conocían a Jesús, amaban a Jesús y Jesús amaba a esta familia. Entonces fíjense, vamos allá al versículo 11, versículo 1 del capítulo 11 dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro. Lo tengo en la versión Reina Valera del 60. Él era original, dice, de Betania, es de la aldea de María y Marta, su hermana. Versículo 2, este es bien importante. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le ungió los cabellos, le ungió los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor,
he aquí, el que amas está enfermo. Escuchen bien. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte. Hermanos, escuchen bien, esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios y para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Esta enfermedad es para la gloria de Dios y para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Versículo 5 dice, y amaba Jesús a Marta, a María y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Y quiero, hermanos, en este momento que se concentren un poquito en los primeros 2 versículos. Vamos allá a los 2 versículos. Y lo sorprendente de estos 2 versículos, o por lo menos el primer versículo, en el 1 dice que estaba un hombre enfermo. Estábamos hablando de Lázaro y Marta y María, sus hermanas, estaban en Betania. Era la aldea o el pueblo donde ellos vivían. En el versículo 2, lo interesante es que Juan nos dice un dato que todavía no acontece, todavía no sucede, sucede más adelante hasta el siguiente capítulo, capítulo 12, versículo 3, donde María se postra a los pies del Señor y derrama un perfume valioso y todavía unge los pies del Señor Jesús con sus propios cabellos. Lo sorprendente, hermanos, es que esta María es la que está pidiendo a Jesús que venga. Y esa es la misma María que después unge los cabellos del Señor. La pregunta es, ¿cuál es el punto de todo esto? ¿Por qué Juan pone algo que todavía no acontece, todavía no sucede, pero nos da como un dato? Es esa misma persona. Te voy a decir, yo creo que Juan está tratando de mostrarnos un momento bien importante, notable en la vida de esta persona, de esta mujer. Una persona que después ama a Jesús con todo su corazón y lo ama más que cualquier pertenencia, lo más valioso, porque dice la Biblia que ese era un perfume muy caro, que valía lo que un jornalero, un trabajador ganaba en un año. Ahora, esta persona ama a Jesús con todo su corazón. ¿Por qué? Porque Jesús le mostró su amor primero. Y en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero. Entonces, podemos concluir que al menos este momento entre Jesús y María, Jesús y Lázaro y Jesús y Marta es bien especial en la vida de estas personas. Y les aseguro, hermanos, que este momento que está pasando en nuestras familias, en nuestra iglesia, ahí mismo en nuestra propia casa, va a ser un momento especial entre Jesús y tú, entre Dios y tú. Eso es lo que tenemos que entender en este tiempo. Entonces las hermanas enviaron un mensaje en el versículo 3 diciendo, Señor, el que amas está enfermo. Es decir, tu querido amigo, este hermano, este amigo tan querido está enfermo. Y hermanos, aquí ya es la segunda, nada más en el versículo 3, ya es la segunda vez que se muestra el amor de Jesús para con esta familia. Jesús amaba a esta familia y entonces pensamos, bueno, entonces no debe de haber ningún problema. ¿Por qué? Porque Jesús era su amigo. Yo me imagino, son del mismo grupo de oración, la misma célula. Y ya hemos estado orando y Jesús es nuestro amigo. Dice la Biblia que también dice que Jesús dijo, ya no les voy a llamar siervos sino amigos, porque un siervo no sabe lo que hace su Señor, pero a ustedes les ha dado a conocer todas las cosas que yo recibí de mi Padre. Ahora decimos, bueno, ya estamos orando, ya llevamos 1 semana, ya llevamos 2 semanas, ya vamos para la 3ª semana. Yo creo que ya Dios nos debe dar una respuesta. Señor, ya por favor, ya queremos tener una respuesta de lo que está pasando, ya queremos volver a la normalidad. Y entonces pensamos, pero la respuesta no viene. ¿Cuánto tiempo va a pasar? ¿Qué más va a suceder? Y terminamos a veces recordándole a Dios, no sé cuántos de ustedes les ha pasado, Señor, ¿por qué? Recordándole al Señor, a Dios, ¿por qué debe hacer algo por nosotros? Señor, tú sabes que yo te doy mi ofrenda. Es más, ya pusieron el e-transfer, yo estoy dando mi ofrenda por e-transfer. Señor, y tú sabes que no puedo mandar mi ofrenda por correo electrónico, pero yo estoy guardando todo. Señor, tú sabes que yo te amo. Es más, yo estoy escuchando solamente YouTube, ahí el pastor en el canal de YouTube. Tú sabes que yo no escucho nada más, yo escucho solo la radio cristiana. Señor, tú sabes que yo pongo mis versículos todos los días ahí en Instagram, en Facebook, estoy poniendo todo para que la gente sea bendecida y estoy tratando de hacer todo lo posible. Y entonces pensamos, Señor, pero ¿por qué no haces nada? Señor, ¿qué está pasando, Dios mío? ¿Qué es lo que está pasando? Pero quiero recalcar algo, hermanos, porque lo primero que hace Jesús cuando le dicen la noticia de que su amigo, un buen amigo, un gran amigo, un amigo que él amaba, estaba enfermo, lo primero que hace Jesús es relacionar la enfermedad de Lázaro, en relacionarla con la gloria de Dios. El Señor Jesús dice, esta enfermedad no es para muerte.
Esta enfermedad es para la gloria de Dios y para que el Hijo de Dios sea glorificada por medio de ella. Y les voy a decir esto porque mucha gente, la mayoría de las personas no piensan de esta manera. E incluso, hermanos, muchos cristianos, muchos hermanos en la iglesia no piensan de esta manera. Y necesitamos empezar a pensar de esta manera, hermanos, que todo lo que sucede y que todo lo que pasa es para la gloria de Dios. Tenemos que entender esto, hermanos. Se trata de la gloria de Dios. Se trata de la gloria del Hijo de Dios. El punto de esta enfermedad, hermanos, el punto de lo que estamos pasando, no es la humanidad, hermanos, es Dios y es la gloria de Dios. Es para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. Es como en Juan capítulo 9, unos capítulos más atrás, en el versículos 1 al 7, viene un hombre ciego de nacimiento y los discípulos le preguntan: Rabí, maestro, ¿quién pecó, este hombre o sus padres para que él naciera ciego? Y Jesús les contesta: ni él ni sus padres, ninguno de ellos. No es porque ellos hayan pecado, no es porque el mundo está en pecado, no, es para que dice ahí en el versículo más adelante, en el versículo 3, sino fue esto hecho para que las obras de Dios pudieran manifestarse, pudieran mostrarse a través de él. Esto es, hermanos, para que la gloria de Dios y para que las obras de Dios se puedan manifestar. Todos estos años, hermanos, de ceguera fueron para que Dios pudiera mostrar su gloria y mostrar su poder en este hombre. Todos los años, hermanos, y esto lo mismo es cierto en la vida de Lázaro. Esa enfermedad no era porque Lázaro hubiera pecado, no era porque Lázaro estuviera mal, era para que la gloria de Dios se mostrara, para que la gloria del Hijo de Dios también pudiera mostrarse a través de ella. Y lo mismo sucede, hermanos, con nosotros. Lo mismo es cierto para nosotros, hermanos. ¿Por qué? Porque esto que estamos pasando no es porque nosotros estemos mal, no necesariamente significa que nosotros hayamos hecho algo mal, hermanos, es para que la gloria de Dios sea manifestada. Y les quiero decir esto, hermanos, y este es el primer punto que vamos a estar viendo. El primer punto es esto, que Dios contesta nuestras oraciones, escuchen bien, Dios contesta nuestras oraciones no porque nosotros lo necesitemos, sino porque su gloria debe ser manifestada, porque Él debe recibir la gloria. Escuchen otra vez, hermanos. Dios contesta nuestras oraciones no porque nosotros tengamos necesidad. La Biblia dice que Él ya sabe de qué tenemos necesidad, incluso antes de que venga a nosotros. Sino todas estas cosas suceden. Y Él contesta nuestras oraciones porque Él debe ser glorificado. La gloria siempre tiene que ser para Él. Y muchas veces, déjenme decirles esto, hermanos, muchas veces Dios quiere hacer algo en ti antes de hacer algo por ti. Y tenemos que entender esto, porque esto es algo que tenemos que vivir. Y no sé, porque no sé cuántos de ustedes ahí en casa están pasando en este momento que tienen que estar confinados o encerrados o con su familia, tienen que arreglar algo. Hermanos, yo he escuchado tantas personas y antes de que sucediera esto, está pasando tal cosa con tal familia, está pasando tal cosa con tal persona y hay tantas cosas que si Dios no hubiera intervenido con esto, en este momento a lo mejor no tendrían la oportunidad de solucionarlo ahí en familia. Y te voy a decir, tal vez Dios está utilizando esta enfermedad para que con tu familia tú hagas algo, tú trabajes y para que todas las cosas te ayuden a bien. Entonces tal vez Dios, y yo te voy a decir otra vez nuevamente, Dios quiere hacer algo en ti antes de hacer algo por ti. Y tal vez Dios quiere que aprendamos más a depender de Él, que aprendamos más a refugiarnos en Él, aprendamos más a vivir por fe, a confiar en Él, hermanos. No necesariamente tenemos que pensar en vivir en nuestra fuerza, sino vivir en la fuerza del Señor, en el poder del Señor. Y solo porque tú no ves que está sucediendo algo, no significa que Dios no está trabajando, no significa que Dios no está obrando, hermanos. Hermanos, Dios está en control de todas las cosas. Entonces Juan está escribiendo esto para ayudarnos a aceptar, hermanos. Tenemos que entender nuestra propia experiencia con el amor de Dios, con el amor de Jesús, de cómo es para ti. Y la pregunta es esta: ¿cómo es ser amado por Jesús? ¿Qué significa ser amado por Jesús? Y el amor, hermanos, porque el amor es un tema bien importante también en estos primeros 6 versículos. Estamos hablando que esto es para la gloria de Dios. Okay, sí, y todo lo que pasa en nuestras vidas y todo lo que sucede en el mundo y alrededor de nosotros es para la gloria de Dios, pero también es por el amor de Dios. En este tema, en los primeros versículos, ustedes pueden ver que el amor de Dios
es un tema principal en esta familia. Jesús amaba a esta familia, Jesús amaba a Lázaro, Jesús amaba a María, Jesús amaba a Marta. Dice 3 veces, ya nada más en los primeros 5 versículos dice que Él los amaba, que los amaba, que los amaba. Y quiero que te pongas en esta situación, hermanos, porque a mí me enseñaron desde pequeño, desde bien joven, que Jesús me ama, Cristo me ama. Es más, hasta una canción, yo creo que a ustedes se la deben saber: Cristo me ama, bien lo sé, en la Biblia dice así. Yo desde chiquito, desde pequeño, aprendí estas canciones, hermanos. Y estos versículos, hermanos, precisamente los primeros 6 versículos de Juan están aquí para cambiar nuestra perspectiva cuando se trata de entender el amor de Dios, de entender el amor de Jesús. Porque a menudo, hermanos, el mundo no entiende este tipo de amor. No comprende. Es más, el mundo no tiene categorías para entender este tipo de amor que estamos a punto de ver. Fíjense ahí nuevamente ahí en sus Biblias, porque aparte del Espíritu Santo, estos versículos serían inexplicables. Fíjense. Ahora, porque quiero que vayan ahí al versículo 6. La palabra más importante que yo subrayaría ahí es una palabra bien chiquita. Una palabra de 4 letras ahí en el versículo 6. Creo que es una palabra bien importante para entender el amor de Dios. Porque estaba pidiendo a Dios: Señor, no quiero sobreanalizar este texto, pero Señor, ¿por qué está esta palabra aquí? Me llamó mucho la atención y tal vez en la versión Reina Valera cambia un poco la idea de lo que significa. Pero en la versión, en el original, la palabra es una conjugación, también es un adverbio. Ahorita se los voy a dar. Es la tercera palabra del versículo 6. El versículo 6 dice, en Juan 11, dice: cuando oyó, pues, esa palabra pues, escuchen bien porque ahorita se las voy a explicar mejor, que estaba enfermo, ¿qué pasó? Se quedó 2 días más. Ahora, la palabra pues en el griego es la palabra un, es O-U-N, un. Es la palabra, es un adverbio que quiere decir ciertamente, o por eso, o debido a, se quedó más tiempo. Entonces, si lo entendemos bien, es una conjugación también. Por eso es que Reina Valera, los escritores Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera escriben, traducen casi literal palabra por palabra. Ahora, también es una conjugación y ellos lo tomaron como una conjugación. Es así que, entonces, para, pues, y. Entonces, lo que está pasando es que para mí la mejor manera de traducirlo hubiera sido: por eso, o puesto que los amaba, por eso dice, ciertamente, o debido a que los amaba, se quedó 2 días más. Y te pones a pensar, como les decía, no quiero sobreanalizarlo, pero te pones a pensar y dices: bueno, si los amaba, ¿por qué se quedó 2 días más? Pero dice la Biblia que porque los amaba se quedó 2 días más. O debido a que los amaba, se quedó 2 días más. La pregunta es: ¿qué haces tú, hermano? ¿O qué haces ahí en tu casa cuando tú sabes que una persona de tu familia, un ser querido, está enfermo? Lo primero que haces es correr e ir a verlo, ir a ayudar, ir a tratar de hacer algo, de consolar. Pero Jesús no. Jesús se quedó 2 días más. Incluso una persona, un hermano de la iglesia, antes de que empezara todo esto, tuvo que ir a su pueblo, ir a su país natal para ver a su mamá porque estaba enferma. Y así es como reaccionamos la mayoría de nosotros. Pero Dios no. Dios no es así, hermanos. Dios sabe qué es lo mejor para nosotros. Y escuchen, porque en el versículo 14, vamos a avanzar un poco más. Jesús les dice: ok, vamos ahora a Judea. Sigue la misma historia. Y en los versículos les dice: vamos a Judea. Los discípulos dicen: bueno, ¿no te acuerdas que ahí los judíos querían hacerte daño? ¿Por qué vamos allá? Y van para allá y luego les dice: ok, ahora sí ya vamos a regresar. Porque en el versículo 14 les dice: en realidad Lázaro ya murió. Y ellos piensan: wow, entonces ¿qué va a pasar? Y Jesús estaba eligiendo no apresurarse, estaba eligiendo tomar su tiempo. ¿Por qué? Porque él sabía lo que iba a hacer con Lázaro. Y Lázaro estaba ya muerto 4 días para entonces. Entonces vamos a ver qué pasa con María y con Marta. Después de estar esperando, ¿verdad? Porque después de que estuvieron orando, es más, Jesús sanó gente, sanó soldados que ni siquiera conocían, a la hija de un soldado, de un centurión, sanó gente que ni siquiera conocía. ¿Por qué con su amigo? ¿Por qué con una persona que amaba se tardó? Y fíjense el versículo 17, vamos más adelante al versículo 17, dice: vino pues Jesús
y halló que hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Es decir, se quedó 2 días más ahí en donde estaba y luego en lo que viajó y regresó. Y eran 4 días. Hay versiones que dicen, en versiones en inglés y en otras versiones en español, dice que ya apestaba, que tenía un mal olor. Entonces, ¿por qué llegó tan tarde? Escuchen, hay una superstición judía, o había una superstición judía que decía que el espíritu de una persona quedaba suspendido alrededor del cuerpo por 3 días más. Es interesante, ¿no? Porque Jesús no quería depender de ninguna superstición. Jesús no quería que hubiera esperanza en lo que las personas pensaban. Jesús es la esperanza que nosotros necesitamos, hermanos. Nuestra esperanza no está en el mundo, nuestra esperanza tiene que estar en Dios totalmente. Y por eso Jesús lo dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios sea revelada. Jesús no necesitaba llegar pronto porque no necesitaba que dijeran, fue porque el espíritu estaba suspendido. No, Jesús quería asegurarse, nuestro Dios quiere asegurarse de que su gloria se manifieste y de que su poder va a ser revelado a través de nuestra enfermedad, a través de todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Entonces, vamos más adelante ahí en los versículos 20 al 22, vamos a ver ahora la reacción de Marta y María. Escuchen, porque dice en el versículo 20, dice, en el mismo capítulo de Juan 11, dice, entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Marta era así, Marta iba y hacía las cosas, era una persona de acción, una mujer de acción. Y Marta le dijo a Jesús, dice el versículo 21, Jesús dice, Señor, si hubieses estado aquí, no sé si ustedes se pueden dar, como imaginarse ahí la escena. Esa Marta que decía las cosas, esa Marta que estaba afanada, que iba a hacer las cosas y le dice, Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Y cuántas veces, no sé cuántas veces sucede eso? Señor, es que si tú me hubieras respondido, no hubiera pasado lo que pasó. Señor, es que si tú hubieras hecho algo, no nos hubiéramos enfermado. Señor, y empezamos a decirle, Señor, ¿por qué? Y nos enojamos con el Señor. Y no sé si, me imagino ahí Marta, no sé si recibiste mi texto, te mandamos un mensaje. Bueno, pero si vienes a comer con nosotros y ahora no nos hiciste caso. ¿Por qué? Pero fíjense el cambio ahí, me encanta el cambio, me encanta la realidad de este pasaje, porque dice, mi hermano no habría muerto, y luego cambia, dice, mas también sé ahora que que todo lo que tú le pidas a Dios, escucha, todo lo que tú le pidas a Dios, Dios te lo dará. Y no sé si pueden ver ahí el tiempo, el momento de esta tensión, donde a veces también nos sucede a nosotros, no entendemos por qué está pasando, y luego tenemos que estar encerrados en casa y no sabemos si vamos a perder el trabajo, y no sabemos cómo vamos a hacer, y la comida, y todavía hay que estar guardando más dinero porque quién sabe cuánto tiempo va a durar, y estamos preocupados, y está sucediendo todo esto. Pero ¿sabes qué? Tenemos que tener esa misma actitud que tuvo María. Pero no importa todo lo que pase, porque sabemos que Dios sigue estando en control y que todo lo que Jesús le pida a Dios, el Padre, Dios lo hará. Y tal vez no te gusta, escucha bien, tal vez no te gusta cómo sea el plan de Dios, pero te puedo asegurar que siempre puedes confiar en el propósito de Dios. Porque a veces el plan de Dios, y eso es realidad, muchas veces los planes de Dios, la Biblia misma lo dice, no son nuestros planes, ni sus pensamientos, nuestros pensamientos, porque los suyos son más altos que nuestros pensamientos y sus propósitos mejores que los nuestros. Y te lo vuelvo a decir, tal vez no te guste cómo está el plan de Dios, pero te aseguro que siempre puedes confiar en sus propósitos. Siempre puedes confiar en el propósito de Dios. Ahora, tal vez podrías pensar y decir, bueno, yo sé que estaba enojada y tal vez no es tan malo porque, bueno, Jesús mismo ya sabía que lo iba a resucitar. Jesús ya sabía que lo que iba a pasar, lo que iba a hacer. Y a veces empezamos como a minimizar la muerte de Lázaro y decir, bueno, Jesús ya lo iba a llamar, él iba a salir de la tumba y era para que la gloria de Dios se manifestara. Pero te voy a decir algo, si tú pensaste esto, yo también lo pensé, decir, bueno, pero ya Jesús sabía lo que iba a pasar. Y te voy a decir dos cosas. Número uno, dos cositas rápido. Número uno, Lázaro murió. Lázaro realmente falleció, realmente murió. Y te aseguro, hermano, hermana, escucha esto, te aseguro que fue algo difícil. En ese entonces yo sé que no había ni siquiera cuidados paliativos. Si estaba enfermo, tal vez sufrió, tal vez tuvo dolor. Y te voy a decir algo, porque la muerte no es bonita, hermano. A nadie le gusta experimentar o vivir la muerte. R.C. Sproul decía, yo no le tengo miedo a morir. No, yo no le tengo miedo a la muerte, me da miedo morir, eso es lo que le daba miedo. Pero escucha, a veces
nosotros vemos a gente sufrir y hay gente grande en nuestra iglesia, hay gente mayor y nos preocupa y no queremos que se enfermen en este tiempo. O a lo mejor, como les decía la vez pasada, no estamos pensando constantemente en las enfermedades o que alguien se puede contagiar. No estamos pensando en este tipo de situaciones hasta que nos atacan y las empezamos a vivir. A mí personalmente me preocupan mis padres, nos preocupan ya los hermanos de mayor edad y probablemente ya no te preocupas ahora por este tipo de circunstancias, pero te voy a decir que con Dios otra vez un tiempo de espera, un tiempo así, nunca es un tiempo perdido. Y aquí está, el primero, número uno es que Él realmente murió. Y segunda cosa es que yo creo que Juan quiso escribir este capítulo 11 para invitarnos o enseñarnos de una manera intencional a ver nuestra propia resurrección con la resurrección de Lázaro. ¿Por qué? ¿Por qué pienso esto? Porque fíjense los versículos 23 al 26 y ya con esto estamos terminando. Jesús, versículo 23 dice, Jesús le dijo, porque Marta le dice, yo sé que tú vas a hacer. Y Jesús le contesta, tu hermano resucitará. Y como le dice, pues yo sé que él iba a resucitar. Marta le contesta lo mismo. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Y Jesús le contesta, le dice en el versículo 21, en el versículo 24, le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y esa es la pregunta. Y la pregunta que hace el Señor Jesús es, ¿tú crees esto? ¿Crees esto? El que cree en mí, dice, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Hermanos, la resurrección es una persona, no es un día. A veces minimizamos y decimos, no, pues no pasa nada, estamos pues tranquilos porque decimos, vamos a resucitar un día. Hermanos, la resurrección no es un evento. La resurrección es una persona y es el Señor Jesús. Y tú necesitas confiar en Jesús. Y te invito, si tú estás escuchándonos y no has aceptado a Jesús en tu corazón como único y suficiente Salvador personal, es la única persona que te puede garantizar vida eterna. Jesús es el que pagó el precio por ti. Jesús vivió y murió y resucitó para darte vida eterna. Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia. Entonces, hermanos, Dios contesta nuestras oraciones no porque nosotros lo necesitamos, sino porque Él debe ser glorificado. Ahora, eso me lleva al punto número 2. ¿Por qué? El punto número 2 es este. Si tú piensas o si tú siempre quieres que Dios cumpla con tus expectativas, nunca le vas a dar la oportunidad de superarlas. Si tú solamente quieres que Dios cumpla tus expectativas, a Dios no le vas a dar la oportunidad de superarlas. Y en esto nuevamente venimos a los versículos 23 al 26, porque Marta le dice, yo sé que va a resucitar cuando sea el día de la resurrección. Jesús le dice, no, pero yo sé que yo soy la resurrección y la vida. Y nosotros a veces queremos lo bueno, pero te voy a decir algo, Jesús siempre quiere lo mejor para nosotros. Otra vez, a veces nosotros queremos lo bueno, pero Jesús siempre va a querer lo mejor para nosotros. Marta y María querían sanidad, Marta y María querían salud para su hermano, Jesús quería resurrección. Y es que Dios siempre quiere lo que es mejor para nosotros. Y el mundo no entiende lo que es el amor, hermanos. Nuevamente, este pasaje, todos estos versículos, trata del amor de Dios en nuestras vidas. ¿Qué es el amor? La pregunta es esta, ¿qué es el amor? Te voy a decir, yo lo tengo escrito así. El amor es hacer lo que debes hacer o hacer todo lo que tengas que hacer para mostrar de una manera plena y revelar de una manera así lo más completo posible la gloria de Dios. Hermanos, ser amado por Dios es mostrar la gloria de Dios. Otra vez, ser amado por Dios es mostrar la gloria de Dios. Y si Dios, hermano, escucha bien, si Dios es todo para ti, si Jesús es todo para ti, esto es verdad en tu vida. Esto te aseguro que va a ser verdad en tu vida. Pero si lo más importante para ti es tu propia vida, si lo más importante para ti son tus hijos, tu matrimonio, tu salud, si lo más importante es tu trabajo, entonces esto va a ser una locura. Esto va a ser, ¿cómo puede ser? Aunque esté muerto, lo más importante, o estar enfermo, lo más importante va a ser Dios. ¿Por qué? Porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros, hermanos? Dios tiene que ser el tesoro más grande en tu vida, lo más hermoso, tiene que ser lo mejor en tu vida. Y si es eso, entonces tú lo vas a entender. Te voy a decir esto, Dios es glorificado en nosotros cuando nosotros estamos satisfechos en Él. Otra vez,
Dios es glorificado en nuestras vidas cuando nosotros estamos satisfechos en Él. Y solo te voy a decir, solo porque no te hayas casado no significa que Dios no tenga a alguien para ti. Estábamos diciendo eso. Solo porque no puedas tener hijos o no pueden concebir en este momento, no significa que Dios no tiene preparado un hijo para ti, una hija para ti, o incluso tal vez que adoptes a un bebé o que te tengas que adoptar a un bebecito que necesita de tu amor y necesita de una familia. Incluso tal vez dices, no, pero mi matrimonio no es lo que yo quería, no es como yo quería que fuera. No significa que Dios no te va a dar con tu matrimonio lo mejor que Él tiene para ti. No significa que ustedes un día no puedan ser un modelo para otros matrimonios. Dios tiene algo preparado para ti. Dios sabe qué es lo mejor para ti. Tal vez dices, Señor, en este momento voy a perder mi trabajo por causa de este virus, por causa de lo que estamos viviendo. No significa que Dios no tiene un mejor trabajo para ti. Entonces tienes que confiar en el poder de Dios. Tienes que confiar que aunque tú quieras lo bueno, Dios siempre quiere lo mejor para ti. No quieras, hermano, no quieras que Dios cumpla tus expectativas. ¿Por qué? Porque entonces no le das la oportunidad de superarlas. No puedes, como te digo, Dios quiere hacer algo en nosotros en tiempo de crisis, quiere hacer algo en nuestras familias en este tiempo, y el mundo tiene que entender que esta enfermedad, hermanos, tenemos que entender nosotros, pero también hacerle entender al mundo que esta enfermedad es para la gloria de Dios. Es para que la gloria del Hijo de Dios sea mostrada, se revele a través de ella, para glorificar a nuestro Señor. Y a lo mejor dices, wow, pero ese es un amor muy extraño. Y sí, lo admito. Tal vez es un amor muy extraño, pero te voy a decir algo, porque he estado tratando de analizarlo y como le decía, no quiero sobreanalizar el pasaje, pero si nosotros a veces tenemos que ponernos al revés, ponernos de cabeza y pensar al revés. ¿Por qué? Porque si tú estás pensando como todo el mundo, tú te vas a poner a ti en el centro. Y decir, el amor significa que todo lo que sucede es para mi bien. Ok, si ese es el amor. No, el amor significa que todo lo que pasa en tu vida y todo lo que hace Dios a través de ti es para glorificar a Él. Dios está más satisfecho en ti. Se glorifica en ti cuando tú estás más satisfecho en Él. Otra vez, Dios se glorifica en tu vida cuando tú estás satisfecho en Él y en lo que está haciendo en tu vida. Y este texto tiene sentido en nuestras vidas cuando nosotros entendemos que Él tiene que ser el centro, no yo. Entiende otra vez, hermano, Dios tiene que ser el centro, el número uno, la prioridad número uno en tu vida. Que tu vida se vuelva a través de Dios o alrededor de Dios. No que Dios ni que todo el mundo se dé vueltas alrededor de ti. Dios tiene que ser siempre el centro. Y por eso es que Dios hace que todas las cosas, que todo sirva, que todo obre, que todo coopere para nuestro bien, sea lo bueno y lo malo. Ya sea la enfermedad, contagio, o ya sea salud y estar tranquilos, tener un buen trabajo. Él hace que todas las cosas cooperen para nuestro bien. Dice, a los que aman a Dios, estos a los que conforme a su propósito han sido llamados. Dios tiene que ser el centro. Y todo esto que está pasando es para la gloria de Dios. Así que vamos a orar, hermanos, y vamos a glorificar a Dios a través también de este tiempo que estamos viviendo. Padre, gracias una vez más por tu palabra. Y sabemos, Señor, que tú estás en control nuevamente. Entendemos, Señor, que esta enfermedad no es para muerte, es para que tu gloria sea revelada y para que tu Hijo sea glorificado a través de ella. Te damos la gloria y la honra a ti, Señor, y te pedimos que tú sigas obrando en nosotros, en nuestras familias, en nuestra iglesia, y que en todo esto que está sucediendo alrededor de nosotros, en nuestra ciudad y alrededor del mundo, Señor, que tú seas glorificado para siempre. Y que, Señor, muchas personas puedan entregarte sus vidas y puedan rendir rodillas a ti, Señor, y reconocer que tú eres el Señor de todo. Nos ponemos en tus manos y te pido nuevamente, Señor, que a través de esta enfermedad y de esta situación que estamos pasando, que toda esta crisis, Señor, que está aconteciendo en nuestras vidas y en nuestras familias, Señor, que todo a través de esto, tu paz que sobrepasa todo entendimiento, que cuide nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Amén.